Indiana Jones se obsesiona con la búsqueda de la invaluable reliquia. Los primeros libros de la Biblia dicen que el arca fue hecha para guardar los 10 mandamientos. Pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es mucho más que eso. También está imbuida del vengativo poder de Dios. El arca ejerce un curioso poder sobre aquellos que la buscan. Durante siglos ha seducido a cazadores de tesoros y fanáticos, arqueólogos y estudiosos de la Biblia que la han buscado larga y vanamente. Incluso hoy en día, muchos creen que el Arca de la Alianza aún existe. Yo soy uno de ellos. El Arca de la Alianza. Me llamo Graham Hancock. No soy un cazador de tesoros ni un estudioso de la Biblia. Soy un escritor investigador que se especializa en el pasado, una suerte de detective histórico que busca la pista de misterios sin resolver. Hace varios años, en Etiopía, encontré unas curiosas pistas que sugerían dónde podía estar el arca. Esto me impulsó a un viaje de descubrimiento. El poder y el halo del Arca de la Alianza se convirtieron en una especie de obsesión para mí. Estaba totalmente atrapado. Comía con eso, dormía, lo respiraba, soñaba con ello. Estaba todo el tiempo conmigo y no podía dejar de pensar en el arca. Etiopía puede parecer un lugar inverosímil donde buscar el Arca de la Alianza, pero me sentí intrigado cuando descubrí algo enigmático, pero importante en las creencias religiosas etíopes. Aislada por ardientes desiertos y altas montañas, en Etiopía se encuentra una de las formas más antiguas de la cristiandad en el mundo. Un elemento básico de esta fe arcaica es la convicción de que el Arca de la Alianza no está perdida, de que todavía existe y que está escondida aquí, en esta pequeña capilla de Aksum, la ciudad sagrada de Etiopía. En las procesiones religiosas se llevan muchas réplicas del arca. Pero la mayoría de los estudiosos rehúsan aceptar el hecho de que la verdadera arca pueda estar aquí. Según ellos, hay un problema básico en el relato. Según la leyenda, el arca llegó a Aksum alrededor del año 1000 a.C. El problema consiste en que Aksum solo se fundó 1000 años después de esa fecha. Así que hay 10 siglos sobre los cuales no se sabe nada. Este largo intervalo de tiempo es lo que ha llevado a los arqueólogos e historiadores a rechazar de plano la leyenda. Me pareció que cometían un grave error. Deseaba ardientemente hacer que los expertos se tragaran sus palabras. No me gustaba la forma arrogante y estúpida con la que rechazaban sin más esta tradición. La gente sostiene sus creencias basándose en la experiencia y la tradición. Me parece que esto es muy importante y no hay ningún otro país en el mundo que exprese sus tradiciones con tanto fervor y convicción como Etiopía. Fue con una mezcla de respeto y compromiso que empecé a buscar datos que pudieran explicar la tradición del arca. Tenía que apartarme de las leyendas y ver si podía identificar el verdadero proceso histórico que pudo llevar el arca a Etiopía. Tenía que armar el rompecabezas que se encontraba disperso por más de 3000 años por todo el norte de África y el Medio Oriente. Solo sabía una cosa con seguridad. El arca fue vista por última vez hace 30 siglos en Jerusalén, 1900 kilómetros al norte de Aksum. Mi punto de partida debía ser Jerusalén.
Aquí fue donde el arca desapareció. Pero después de tantos años, ¿qué clase de pistas esperaba encontrar? Su última morada conocida es un lugar considerado sagrado por los judíos y musulmanes. Actualmente, en ese lugar se encuentra la gran mezquita conocida como el Domo de la Roca. Los fieles musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la roca que se encuentra bajo este gigantesco domo. Para los judíos, esta roca formaba el suelo del sagrado santuario del Templo de Salomón, donde el mismo Salomón puso el Arca de la Alianza hace unos 3000 años. Aquí debía comenzar mi búsqueda. Lo que en primer lugar esperaba encontrar era cuándo y cómo había desaparecido el Arca del Templo de Salomón. Pude constatar que la Biblia había echado un velo sobre todo el asunto en forma tan intrincada y sutil que a mí me parecía un encubrimiento deliberado. Es sorprendente que la historia bíblica, tan dominada por la presencia del arca en los primeros libros del Antiguo Testamento, no mencione la desaparición del arca. En la Biblia no hay una sola referencia que nos indique por qué, cuándo o cómo el arca desapareció del templo de Salomón. Para penetrar los secretos de la Biblia, usé una computadora. Necesitaba una fecha para la desaparición del arca, y por eso revisé todas las referencias que en ella se hacían a la sagrada reliquia. ¿Dónde estaba la última indicación de que el arca todavía permanecía en el templo y dónde el primer indicio definitivo de que había desaparecido? La búsqueda con la computadora reveló nuevos datos muy interesantes. Destacó un periodo de 80 años en los que el arca pudo ser removida, y mejor aún, un motivo para su remoción. Encontré que en ese periodo de 80 años ocurrió un acontecimiento de gran importancia. Un rey se apoderó del trono de Jerusalén, un rey llamado Manasej, que abandonó las creencias judías tradicionales. En la Biblia este hombre es vilipendiado por lo que hizo. Fue una época de histeria y derramamiento de sangre. Manasej fue un rey de una brutalidad sin precedentes. Asesinó a los fieles y ultrajó el templo de Salomón, instalando un ídolo pagano en el Santo de los Santos, el santuario del Arca. La Biblia habla de las calles de Jerusalén inundadas de sangre, de masacres a gran escala. Debe haber sido una época terrible, como si una especie de locura se hubiera apoderado del país. Los sacerdotes tienen que haber huido de los asesinatos y las masacres y seguramente se llevaron el Arca de la Alianza abandonando el templo. Eran solo conjeturas, pero si tenía razón, si los judíos devotos habían en realidad evitado que el arca fuera destruida por Manasej, ¿a dónde la llevaron? Era como buscar una aguja en un pajar. Luego tuve noticias acerca de un notable descubrimiento arqueológico, una pequeña isla en Egipto en el Alto Nilo. La isla se llama Elefantina. Está justo en el centro de una antigua ruta comercial que conectaba Etiopía con Palestina. Para el asombro de todos, aquí se construyó un templo judío a mediados del siglo VII a.C., exactamente en la misma época en que Manasej reinaba en Jerusalén. ¿Por qué se construyó el templo elefantino? Los expertos investigaron las ruinas de la gran colonia judía que una vez prosperó en esta isla egipcia. Indican que no hay ningún precedente teológico para la existencia de un templo judío en este lugar. Incluso admiten que no debió haberse construido, a menos que fuera con la intención de cumplir con una función muy especial. ¿Cuál puede haber sido? No es posible, incluso probable, que los sacerdotes que huyeron de Jerusalén con el arca durante el reinado de terror de Manasej construyeran este templo para guardar su preciosa reliquia. Este fue el único templo judío del mundo que se construyó fuera de Jerusalén en esa época.
Y la única justificación posible para la construcción de ese templo, que imitaba al templo de Salomón en todos sus aspectos, era que serviría como refugio para el Arca de la Alianza. Para mí, este era un descubrimiento importante, una pieza crucial del rompecabezas de la historia oculta. Pero si yo tenía razón, si la elefantina fue una escala en el viaje del arca hacia Etiopía, entonces ¿cuánto tiempo permaneció allí? ¿Por qué fue llevada a otro lugar? Las respuestas a estas preguntas me las dio otro episodio de la historia de la isla. Hay un hecho documentado que ocurrió en Elefantina a fines del siglo V a.C., más de 200 años después de que los sacerdotes que huyeron de Manasej construyeran el templo elefantino. Los egipcios de esa época veneraban en ese lugar al dios carnero Hnum, y los judíos de Elefantina seguían practicando una antigua tradición de sacrificios de carneros. Esto fue causa de un conflicto entre ambas comunidades, un conflicto que finalmente terminó violentamente. En el 410 a.C., el templo judío de la isla fue destruido. Al mismo tiempo, los judíos elefantinos desaparecieron silenciosamente. Es un misterio bastante curioso. No hay ningún indicio de que los judíos fueran masacrados. No hay tumbas, no hay nada. Solamente desaparecieron del lugar. Se fueron. ¿A dónde fueron? Si llevaban la sagrada arca de la alianza con ellos, no podían arriesgarse a ir hacia el norte a través del territorio de sus perseguidores, los egipcios. Al este y al oeste había desiertos infranqueables. Esto quiere decir que la única ruta posible de escape era hacia el sur, siguiendo el Nilo hacia las tentadoras montañas verdes y los lagos de Etiopía. Si se va por el Nilo hacia el sur, siguiendo conocidas rutas de comercio y migración, se llega finalmente al lago Tana, en las tierras altas de Etiopía, donde nace el Nilo Azul. Ahora podía ver que, al igual que una carretera en medio del desierto, el gran río unía lugares distantes en forma tan simple y directa que el viaje de 1900 kilómetros de Jerusalén a Aksum vía Egipto ya no parecía improbable. Pero Aksum fue fundada relativamente tarde, cerca del nacimiento de Cristo. Esto quiere decir que el arca no pudo ir directamente allí en el siglo V a.C. Si su llegada a Etiopía está conectada a la destrucción del templo elefantino, entonces debe haber pasado largo tiempo en algún otro lugar de este enorme y montañoso país. La pista se estaba enfriando, pero me quedaba una última carta. Había oído hablar de un lugar remoto en las montañas de Etiopía que es especialmente conocido como un depósito de antigua sabiduría. Se dice que los monjes de este lugar poseen manuscritos que llegan a los albores de la historia. El aislado monasterio de Debra Dama en la cima de una montaña. Es un lugar imponente y austero que inspira respeto. Protegido totalmente por precipicios del tamaño de un edificio de 5 pisos, solo hay una forma de subir, por una escalera de cuero tejido que parece estar colgando allí desde la fundación del monasterio hace más de 1500 años. Tenía que subir por esa cuerda si quería tener la posibilidad de seguir la pista del arca. Tal vez los monjes del Debra Dama podrían darme alguna información sobre el misterio. Entré en un mundo que muy pocos forasteros han visto. El abad me contó historias y me mostró libros que contaban leyendas acerca del pasado de Etiopía. Pero no pudo decirme nada que yo no supiera acerca del Arca de la Alianza. Estaba a punto de renunciar cuando algo en una vieja historia me llamó la atención.
se mencionaba un monasterio aún más antiguo que Debra Dama, el que hace mucho tiempo sirvió como escondite para objetos sagrados. Lo que más me entusiasmó fue la ubicación del monasterio. Está en una isla en el lago Tana donde nace el Nilo Azul, la ruta que los emigrantes de Elefantina tuvieron que seguir en su viaje hasta Etiopía con el arca. Aunque no era ningún dato definitivo, era una pista que debía investigar. Existía la posibilidad de encontrar nuevamente la ruta del arca. Según la tradición etíope, el lago Tana siempre ha sido un lugar sagrado. Hay más de 40 islas, muchas de las cuales tienen monasterios aislados. Estos monasterios han sido usados como depósitos de tesoros antiguos desde tiempos inmemoriales. Cuando Etiopía era atacada, los tesoros del país eran traídos aquí y guardados en las islas de este inmenso lago a salvo de los invasores. Desde el momento en que vi la isla de Tanakirkos desde la embarcación, tuve la corazonada que iba a encontrar algo realmente importante aquí. Mientras veía a los monjes acercarse a la orilla, sentí una enorme emoción. Escondido y olvidado, el monasterio es virtualmente desconocido hoy en día. Incluso para los etíopes, una pequeña comunidad de monjes practica una sencilla vida de reclusión total. Han conservado una tradición oral única. Esto fue lo que me dijo el abad de Tanakirkos. La gente de Israel llegó a este lugar y trajo el arca consigo. Decidieron dejar su tesoro sagrado aquí debido a lo aislado del lugar. El arca fue traída aquí y permaneció durante 800 años hasta que nuestro país se convirtió al cristianismo. Luego fue llevada a Aksum. Finalmente aquí estaba la última pieza del rompecabezas. Tanakirkos fue el lugar donde permaneció el arca antes de que la trasladaran a Aksum. Solo eso había sido suficiente para mí. Pero los monjes tenían algo más. Estos altares de piedra que, según ellos, fueron usados en la adoración misma del arca. Aún están en el mismo lugar. La tienda que cubría el arca estaba aquí. Y la gente se reunía alrededor. La sangre se recogía aquí, en las cavidades, y luego se rociaba con ella a la gente. Este lugar ha sido sagrado durante miles de años. El arca estaba aquí, el lugar de los sacrificios allí, y así lo hacían. Es lo que nos han contado nuestros antepasados. Los expertos confirman que las piedras están cortadas en el estilo históricamente correcto. No hay forma de fecharlo científicamente, pero yo estaba convencido. Lo realmente emocionante para mí es que por primera vez tenía información segura. Objetos físicos que podía tocar, piedras usadas en sacrificios frente al arca. Las tradiciones señalan que esas formas de sacrificios se ajustan con mucha precisión a lo que yo sé acerca de los antiguos sacrificios judaicos y que estos se llevaron a cabo frente al arca en una fecha específica. El arca estuvo en la isla durante 800 años y en el momento de la conversión de Etiopía al cristianismo en el año 350 después de Cristo, fue trasladada a Aksum. Finalmente, había logrado llenar todas las lagunas históricas y geográficas. Comenzando en Jerusalén, seguí el viaje del arca hasta Egipto. Luego por el Nilo hasta la isla Elefantina. Más adelante a Tanakirkos. Y de ahí, en el siglo IV, a Aksum, cuando esa ciudad se convirtió en la capital de los reyes cristianos de Etiopía. Para mí, el círculo se cerró en este punto y se cerró de una manera absolutamente convincente. Por un lado, había un país, Etiopía, el único país del mundo que afirma poseer el Arca de la Alianza y que además tiene una tradición vigente de adoración al Arca de la Alianza. Por otro lado, hay un proceso histórico viable, comprensible y sensato que elimina los misterios y leyendas y da una explicación histórica de por qué, cómo y cuándo el Arca de la Alianza fue a parar a Etiopía. Estos dos elementos calzan perfectamente y cierran el círculo con precisión.
No tengo ninguna duda de que el Arca de la Alianza está en esa pequeña capilla de Aksum. Y no tengo ninguna duda de que establecí cómo llegó allí. Hay una pequeña capilla en el centro de Aksum, en el recinto de la antigua iglesia dedicada a Santa María de Sion. Los etíopes creen que dentro de este modesto santuario está la verdadera Arca de la Alianza. Ahora yo también lo creo. Pero solo un hombre, Abba Tesfa Mariam, el guardián del Arca de la Alianza, tiene el privilegio y la responsabilidad de ocuparse de la sagrada reliquia. Es el único hombre considerado lo suficientemente santo como para estar en presencia del arca y sobrevivir. No puede tocarse. Es más poderosa que el fuego. No puedes tocarla, ni mirarla con tus propios ojos. Te digo que es un milagro y que te puede destruir tan fácilmente como puede salvar tu alma. No se pueden hacer excepciones. Los que no son puros no pueden entrar a la capilla y tocar el arca. Si quieres ver el arca, sencillamente no puedes. Está prohibido. Abba Tesfa Mariam ha hecho votos solemnes de nunca abandonar esta pequeña capilla santuario. Guardará lo que contiene hasta que el día de la muerte lo libere de su sagrado deber. ¿Tengo razón o estoy equivocado? Al final de mi viaje, supongo que he tejido una red de teorías, conjeturas y coincidencias, una serie de especulaciones que no han sido probadas ni refutadas. Sin embargo, tenga razón o no, mi búsqueda termina aquí, en la puerta de esta capilla. Nunca sabré con seguridad si el objeto de mi obsesión está allí, fuera de mi alcance. Tal vez así debería ser. Tal vez el Arca de la Alianza solo puede conservar su poder si continúa siendo un misterio, un objeto que siempre está justo más allá de nuestro alcance.